Entonces, hay que diferenciar qué es una región topográfica de un espacio topográfico. En el miembro superior tenemos como regiones topográficas la región del hombro, región del brazo, región del codo, región del antebrazo, región de la muñeca, mano y dedos. Regiones topográficas. En cada región va a tener articulaciones, músculos, arterias, venas y nervios. Ahora, dentro de cada región vamos a tener estructuras músculo-aponeuróticas que son un poco diferentes. En el hombro, la región topográfica es la cavidad axilar. En el brazo tengo conducto braquial y conducto de torsión radial. En el codo tengo canal bicipital interno, canal bicipital externo, canal epitrócleo lecraniano. En el antebrazo y en la... Perdón. Antebrazo y muñeca tengo el canal del pulso radial, conducto de Guyon y canal carpiano. Entonces, una cosa es la región topográfica y otra cosa son las regiones más pequeñas. ¿Sí? Ya habíamos visto de todas articulaciones. Vamos a ver músculos. Hoy vamos a empezar con la región del hombro. En el hombro tengo 4 grupos musculares. Tal es así que cada grupo anterior, grupo posterior, grupo externo y grupo interno, van a formar las 4 paredes de la cavidad axilar. No todos los músculos, pero medianamente coinciden. Entonces, músculos de la región del hombro, tengo en el grupo anterior, plano superficial, pectoral mayor. Plano profundo tengo pectoral menor y córaco y subclavio. ¿Bien? Grupo anterior, plano superficial, pectoral mayor, plano profundo, pectoral menor y subclavio. El pectoral mayor se inserta cara anterior de esternón, borde anterior de la clavícula, cara externa de las 6 primeras costillas y va al labio anterior de la corredera bicipital. Pectoral menor, cara externa de tercer, cuarta y quinta costilla y termina en el apófisis coracoides del omóplato. Y el subclavio va de la primera costilla y primer cartílago costal al canal del subclavio. Da la casualidad que estos 3 músculos forman también la pared anterior de la región axilar. ¿Bien? Todos los músculos de la región del hombro, menos 3, vamos a ver cuáles son, están inervados por ramas colaterales del plexo braquial, que se llaman como los músculos: nervio del pectoral mayor, nervio del pectoral menor, nervio del subclavio. Este es el grupo anterior. El grupo externo está formado por un solo músculo, que es el deltoides, ¿bien? Que se inserta en la clavícula, en el acromion, en la espina del omóplato y termina en la V deltoidea, en la cara externa del tercio medio del húmero. Justamente el deltoides y el redondo menor están inervados por el nervio circunflejo, rama terminal del plexo braquial, tronco terminal posterior. Entonces, o tronco secundario posterior. Estos 2 músculos tienen inervación de una rama terminal. Da la casualidad que este músculo es del grupo externo del hombro, pero no es la pared externa de la axila. La pared externa de la axila es el músculo coracobraquial y el arco axilar. Vamos a ver un dibujito después. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo cavidad axilar que región del hombro. Una región tiene una región topográfica. Este es el grupo externo. En el grupo interno hay un solo músculo, que es el serrato mayor, que se extiende desde el borde interno de la cara anterior del omóplato a la cara externa de las 10 primeras costillas. Este músculo no solamente proyecta el hombro hacia adelante, sino que por sí solo forma la articulación interescápulo-torácica y forma la pared interna de la cavidad axilar. Yo tengo entonces músculos del grupo anterior del hombro, grupo externo, grupo interno. Vamos al grupo posterior. Acá tengo plano superficial, plano medio y plano profundo. El plano superficial está formado por 2 músculos. Hacia arriba por el trapecio. Se inserta en la cresta nucal, en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, torácicas hasta L1, y termina en el borde superior de la espina del omóplato, en el borde inferior de la espina del omóplato y en la clavícula.
Este hace extensión del cuello, elevación del hombro, retracción del hombro y descenso del hombro. El trapecio, junto con el esternocleidomastoideo, está inervado por el 11º par, por el nervio espinal, que es uno de los pares craneales. Dentro del grupo posterior, que forma la pared posterior de la axila y la pared posterior superficial del hombro, tengo el dorsal ancho. ¿Bien? Que de la cara posterior de las 4 últimas apófisis espinosas de las vértebras dorsales y las 5 vértebras lumbares, termina en el labio interno de la corredera bicipital. Este hace extensión del brazo, rotación interna y aproximación. Este está inervado también por rama colateral del plexo braquial. Esto es plano superficial, grupo posterior. Vamos al plano medio. Ahí voy a tener músculo angular de la escápula, que del ángulo superinterno del omóplato termina en la apófisis transversa de C1, C2, C3 y C4. Les digo que el dibujito te dice la inserción angular de la escápula. Y después tengo los romboides. Romboide menor arriba, romboides menor abajo. Estos músculos son músculos antagonistas del serrato mayor. Llevan el omóplato hacia atrás y hacia adentro. Antagonistas del serrato mayor. También inervados por colaterales del plexo braquial. Dentro de los demás músculos del grupo medio tengo los músculos periescapulares. Supraespinoso, de la fosa supraespinosa va al troquíter. Este hace abducción hasta 90 grados. Infraespinoso, de la fosa infraespinosa a la cara posterior del troquíter. Este hace rotación externa del hombro. Son parte de lo que llamamos manguito de los rotadores. Redondo, redondo menor, que va del borde inferoexterno del omóplato al troquíter. Este está inervado por el nervio circunflejo o nervio axilar, que es rama terminal del plexo braquial. Redondo mayor, que va del borde inferoexterno del omóplato al trasfondo de la corredera bicipital. Este músculo es accesorio del dorsal ancho, hace extensión aproximador del brazo y rotador interno. Y por último, el subescapular, que es la verdadera pared posterior de la cavidad axilar. ¿Bien? Este es rotador interno del brazo. Todos estos músculos, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, son lo que llamamos manguito de los rotadores y son ligamentos activos de articulación glenumeral. Ya tengo entonces los músculos que forman la región de la axila, la región del hombro, quién los inerva y dónde se insertan. Entonces ahora vamos a la topografía del hombro y vamos a hacer 2 cortes para poder ver la topografía de la región axilar. Vamos a hacer un corte coronal que pasa por acá, pasa por la clavícula y por las costillas, donde va a tener pectoral mayor, menor y subclavio, y va a cortar adelante y atrás, arriba y abajo. Voy a ver el vértice de la axila, voy a ver el piso de la axila, pared anterior y pared posterior. Y aparte el contenido. Y después vamos a hacer el segundo dibujito, es un corte horizontal, que me va a cortar el húmero, me va a cortar las costillas para ver pared anterior y posterior, pared medial y pared lateral. ¿Sí? Bien, vamos con el primer dibujo entonces. Vamos con el corte de tipo parasagital. ¿Qué veo acá? Acá estoy viendo, bueno, aquí arriba la clavícula. Aquí arriba corte de la clavícula. Aquí atrás veo el omóplato. Acá estoy viendo la espina del omóplato, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa del omóplato y fosa subescapular. Entonces veo que esta es la piel de la pared anterior de la región pectoral y esta es la piel de la base de la axila. La axila tiene 4 paredes, una pared anterior, una pared posterior que vemos acá, un piso aponeurótico, una pared superior que en realidad es un orificio que me comunica con la base del cuello,
una pared medial y una lateral que la vamos a ver en el otro dibujo. La pared anterior está formada por el pectoral mayor como plano superficial. Hacia atrás tengo el subclavio, la aponeurosis profunda de la pared anterior que une el subclavio con el pectoral menor. Entonces, la pared anterior tengo pectoral mayor con su aponeurosis, subescapular, o subclavio, perdón, y pectoral menor. Forman la pared anterior de la cavidad axilar. Entre el pectoral mayor, el subclavio o subclavio y la aponeurosis, tengo los vasos con las venas cefálicas. ¿Bien? Tengo la vena cefálica que está atravesando el surco del top pectoral, bien superficial, para entrar a la vena axilar. La pared posterior de la axila está formada por el músculo subescapular hacia arriba y hacia abajo por el músculo redondo menor y el dorsal ancho. Esta es la pared posterior. ¿Sí? Y acá tengo que el piso está formado por dos aponeurosis. La aponeurosis del pectoral mayor cubre por delante y cubre por atrás al músculo. La aponeurosis del pectoral mayor se continúa con la aponeurosis del dorsal ancho y forman la fascia superficial del piso de la axila. La fascia superficial del piso de la axila. La aponeurosis del pectoral menor se continúa con la aponeurosis del músculo redondo menor y forman la hoja profunda de la aponeurosis de la base axilar. Entonces, pared anterior, muscular y aponeurótica. Pared posterior, muscular, y el piso es aponeurótico, es lo que vos tocás en el piso de la cavidad axilar. ¿Sí? Pared superior no tiene, es un espacio ubicado entre la clavícula hacia adelante, el borde superior del omóplato atrás y la primera costilla hacia adentro. Ese orificio triangular te permite el pasaje del cuello al miembro superior y del tórax al miembro superior. ¿Cuál es el contenido de la cavidad axilar? Contenido topográfico. Bueno, como contenido vamos a tener a la vena axilar, a la arteria axilar y a los troncos que cubren, que cubren como rama terminal del plexo braquial, cubriendo a la arteria axilar. ¿Qué ramas van a ser? Aquí va a tener del tronco secundario posterior, nervio radial y nervio circunflejo. Hacia arriba, el nervio músculo cutáneo. Adelante tengo mediano, cubital, braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno. O sea, todas las ramas terminales del plexo braquial que van a rodear a la arteria axilar por delante, por arriba y por atrás. ¿Comprendido? Ya tengo entonces región del hombro, músculos del hombro, topografía de la cavidad axilar y el contenido básculo nervioso. ¿Ok? ¿Se entendió? Esto es una imagen en un parasagital. Ahora vamos a ver la otra imagen, que para eso tenemos que cortarlo en forma horizontal. Y acá voy a ver las costillas, esta es la cavidad torácica, con los músculos intercostales. Esta es la diáfisis del húmero, llegando a la cabeza humeral. Pared anterior de la axila, pared posterior. Acá tengo el omóplato. Entonces, ¿qué recuerdo tengo? De pared anterior, tengo el pectoral mayor y el pectoral menor. Pared posterior, el subescapular. Pero ahora aparece la pared interna, que es el serrato mayor. Y la pared externa está formada por el tendón del músculo coracobraquial, el tendón de la porción larga del bíceps, y ahí saliendo hacia atrás, rodeando el cuello anatómico del húmero, tengo
el nervio circunflejo o nervio axilar y la arteria circunfleja posterior. ¿Bien? Esa es la pared de salida posterior. Dentro de la cavidad axilar tengo la arteria humeral, bueno, acá se transforma la arteria humeral, que es la arteria axilar, la vena axilar y las ramas del plexo braquial, más las cadenas ganglionares linfáticas axilares. ¿Ok? Ya tengo región entonces de la axila. Acá tenés la vena cefálica entrando por el surco deltopectoral, entre el deltoides y el pectoral mayor, para desembocar después en la vena axilar. Vamos ahora a la región braquial. En el brazo tengo dos grupos musculares, un grupo anterior y un grupo posterior. El grupo anterior tengo un plano superficial y un plano profundo. Grupo anterior, plano superficial, el bíceps braquial, que tiene dos tendones de inserción proximal, la porción larga, que va en la tuberosidad subglenoidea, supraglenoidea, y la porción corta, que va de la apófisis coracoide del omóplato, y tiene un tendón distal que termina en la tuberosidad bicipital del radio. El bíceps va a formar parte de dos regiones topográficas. Va a formar parte de el conducto braquial en su tercio superior y en su tercio medio, y va a formar parte de los pliegues del codo, llamado canal bicipital interno, canal bicipital externo. Grupo anterior, plano superficial, bíceps. La acción del bíceps es importante. Una vez que el antebrazo está en pronación, el bíceps primero supina y después flexiona. Bien, eso es importante. Y gracias a la porción larga hace flexión del hombro. Grupo anterior. En el plano profundo tengo dos músculos. Este que es el coracobraquial y este que es el braquial anterior. El coracobraquial se extiende de la apófisis coracoides a la cara anterointerna de la parte media de la diáfisis del húmero. Y el braquial anterior va de la diáfisis del húmero a la apófisis coronoides del cúbito. Este es el principal flexor del codo en posición anatómica, en posición neutra. Todos los músculos del grupo anterior del brazo, todos inervados por el nervio músculo cutáneo, terminal del tronco secundario anteroexterno del plexo braquial. El músculo cutáneo, su rama muscular, inerva a todos los músculos del grupo anterior y después da inervación sensitiva a la cara anteroexterna del antebrazo. Ahora, todos los músculos del grupo posterior del brazo, todos los músculos del grupo posterior del antebrazo, todos los músculos del grupo externo del antebrazo, inervados por el nervio radial. A partir de ahora, vamos para allá. Grupo posterior. Entonces, estos grupos, estos músculos, iban a formar tanto el conducto braquial, mira, tercio superior te lo forma el bíceps y el coracobraquial. Tercio inferior te lo forma el bíceps y el braquial anterior. Y después tengo el canal bicipital externo interno. Eso vamos a ver ahora en corte de brazo, para ver después los elementos vasculares. Región braquial. Grupo posterior, hay un solo músculo que es el tríceps braquial, que tiene tres partes el tríceps braquial: la porción larga de la tuberosidad subglenoidea, vasto externo y vasto interno. El tríceps también forma una región topográfica que va a ser el canal de torsión radial para que pase la arteria humeral profunda, que es la primer colateral de la arteria humeral, y el nervio radial. ¿Bien? Bueno, ya que estamos en región braquial, con los músculos, grupo anterior, todo inervado por el músculo cutáneo, todo grupo posterior por el radial, vamos a la región topográfica y repasamos trayecto del nervio y algunas arterias. Entonces, recordando las arterias, ¿sí? Dijimos que en la axila tengo la arteria axilar, que comienza en el borde posterior de la clavícula y termina en el borde inferior del pectoral mayor. La arteria axilar va a dar como rama
colateral. La arteria torácica superior, para el primer espacio intercostal, acromiotorácica, para la región acromial y parelateral del tórax, mamaria externa, que irriga la principal parte externa y superficial de la pared del tórax, circunfleja anterior, circunfleja posterior, que rodean el cuello anatómico del húmero. Acuérdate que la circunfleja posterior sale con el nervio axilar. Y la arteria escapular inferior para irrigar toda la cara posterior de la región escapular. Ahí tengo mi arteria, la arteria axilar. Después tengo la arteria humeral o arteria braquial, que se extiende del borde externo del pectoral mayor y termina 2 traveses de dedo por abajo del pliegue del codo. 2 deditos por abajo del pliegue del codo. Ahí la arteria humeral termina dando sus 2 terminales, arteria radial y arteria cubital. La arteria humeral siempre va acompañada por el nervio mediano y por sus 2 venas satélites dentro del conducto braquial. Bien, entre el bíceps por delante, el vasto interno por atrás y la aponeurosis braquial hacia adentro, no lo vamos a ver. Y va a dar como rama colateral, siempre dan arterias musculares esta ramita, ¿bien? Y va a dar la arteria humeral profunda o arteria colateral externa. La humeral profunda va a recorrer cara posterior del brazo y cara externa junto con el nervio radial. Corren los 2 juntitos. Esa arteria humeral profunda o colateral externa llega hasta el epicóndilo y se divide en una rama anterior y una rama posterior. Después la humeral da la arteria colateral interna superior, que cae por la cara interna del brazo hasta la cara posterior de la epitróclea. Y la última rama que da es la colateral interna inferior, que llega hasta el epitrócleo y se da una rama anterior y una rama posterior. Estas arterias que rodean el epicóndilo y la epitróclea, junto con las colaterales de la radial y cubital, van a dar las redes arteriales periepicondilias periepitrocleares, llamada red anastomótica del codo. Estas son las que vamos a ver ahora en los cortecitos. Entonces, acá tengo la arteria humeral junto con el nervio mediano y sus 2 ramas satélites. Ya vamos a llegar acá. Y ahí tengo entonces, conducto braquial. Vamos a ver 3 cortes. Un corte proximal, bien arriba, un corte medio y un corte distal en el pliegue del codo para ver los canales bicipitales y el canal epitrócleo o lecraniano. Entonces, en el tercio superior del brazo, esto es para poner las referencias y saber dónde estamos ubicados, esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral, esto es medial. Esto es Rubier. Rubier siempre dibuja los cortes del miembro superior derecho, siempre. Entonces, estamos aquí adentro. Esto es bíceps, plano superficial, deltoides. Acá está terminando el músculo coracobraquial y acá empieza el braquial anterior. Bien, acá tengo el tríceps, porción larga, vasto interno, vasto externo. Entonces, conducto braquial. En el tercio superior está formado hacia adelante por la cara posterior del bíceps, hacia adentro por el tendón del coracobraquial, hacia atrás por el tríceps y hacia adentro por la aponeurosis braquial superficial o interna. En el tercio superior que tengo arteria humeral, sus 2 venas satélites, nervio mediano, siempre ahí adentro. Esta es la vena basílica, que acá es profunda, nervio cubital, que se está haciendo posterior, y nervio braquial cutáneo interno, y es medial. Estos son los elementos que tengo en el conducto braquial en el tercio superior. ¿Quién está afuera? El músculo cutáneo, que está cruzando cara anterior de brazo entre bíceps y braquial anterior, porque los va a inervar a todos. Y aquí atrás, en el canal de torsión radial,
formado entre la diáfisis del húmero y el vasto interno y externo, nervio radial y arteria umeral profunda. ¿Bien? Esas son las relaciones que tengo importantes ya con músculos, vasos y nervios, todo junto. ¿Qué pasa en el tercio medio? Ahora nos vamos aquí. ¿Qué cambia de acá a acá? Bueno, el bíceps sigue estando. El deltoides ya terminó. Ahora tengo todo el braquial anterior que ocupa la cara anterior del brazo. Acá el braquial anterior estaba recién comenzando. Y tengo el tríceps. Entonces, entre bíceps y braquial anterior sigo teniendo el músculo cutáneo. Ahora, en el conducto braquial, ya no tengo todos estos elementos que tenía antes. Sigo teniendo la arteria humeral, sus dos venas satélites y el nervio mediano, que viajan siempre juntos. Pero el nervio músculo cutáneo, el braquial cutáneo interno, ahora se hizo superficial sensitivo. Y el nervio cubital ahora atraviesa el tabique intermuscular interno y se hace posterior. ¿Por qué? Porque va a ir a pasar por el canal epitrócleo lecraniano. Entonces abandona el conducto braquial y se hace posterior. Y el nervio radial y la umeral profunda ahora se hicieron al anterior. Atraviesa el tabique intermuscular y ahora se encuentran en la cara externa de la región braquial el nervio radial y la arteria colateral interna superior. ¿Ok? Ya tengo todos los elementos de la región braquial: músculos, vasos y nervios. Perfecto. Vamos a llegar al codo ahora. ¿Qué tengo en el codo? Adelante tengo en el medio el tendón del bíceps. Bien al medio. Hacia afuera tengo el músculo supinador largo, como más superficial. Mira, entre el bíceps y el supinador largo tengo el canal bicipital externo, donde está el nervio radial y la recurrente radial anterior, rama de la cubital. Entre el bíceps y el pronador redondo, que es el músculo superficial del grupo anterior del antebrazo, tengo el canal bicipital interno, donde ahí voy a tomar la presión arterial. Y ahí tengo la arteria humeral y el nervio mediano. Entonces vamos a cortar esto. En la línea, entonces tengo adelante y atrás. Adelante tengo el tendón del bíceps. Atrás tengo el braquial anterior que me hace de piso. Tengo pronador redondo, supinador largo del otro lado. Entonces, el canal bicipital interno está delimitado hacia afuera por el tendón del bíceps, hacia atrás por el músculo braquial anterior, hacia adentro por el pronador redondo. ¿Cuál es el contenido? Arteria humeral, sus dos venas satélites y el nervio mediano, que están siempre juntitos. Canal bicipital externo, formado por el tendón del bíceps hacia adentro, el supinador largo hacia afuera, bien, la aponeurosis del antebrazo y del pliegue del codo hacia adelante, y siempre el piso es el músculo braquial anterior que va a buscar el cúbito. Contenido: rama anterior del nervio radial y la arteria recurrente radial anterior. Y la última de las regiones topográficas está acá. Esto es el olecranon, este es el anconio. Bien. Este es el olecranon, tendón del tríceps. Este es la epitróclea del cúbito. Esta es la aponeurosis superficial posterior del codo. Y acá tengo el canal epitrócleo olecraniano, donde pasa el nervio cubital, donde ahí te lo golpeas y te da la parestesia. Y acá tengo la arteria recurrente cubital posterior anastomosándose con la arteria colateral interna de la humeral. Ya tengo mis regiones topográficas entonces de la axila, del brazo y del codo. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar ahora a los músculos del antebrazo.
Y ahí tengo dos grupos, un grupo anterior, un grupo externo y un grupo posterior. Ya sé que todo el grupo externo y todo el grupo posterior inervados por el radial. Grupo anterior inervado por un músculo y medio, me inerva el nervio cubital. Todo el resto, nervio mediano. Entonces, vamos con los músculos de grupo anterior del antebrazo. Siempre yo te los voy a describir de la superficie a la profundidad. ¿Bien? Primer músculo, pronador redondo. A ver, los primeros, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, los llamamos músculos epitrocleares, porque su inserción proximal es en la epitróclea. Entonces, pronador redondo, un tendón en la epitróclea, un tendón en la apófisis coronoide del cúbito, termina en la cara anterior de la diáfisis del radio. ¿Qué acción tiene? Prona. Obviamente, pronador redondo. Palmar mayor, tendón común de los epitrocleares y termina en la cara palmar del segundo metacarpiano. ¿Qué hace? Flexiona la mano. Palmar, termina en la palma de la mano, son metacarpianos. Palmar menor, tendón común de los epitrocleares, termina abriéndose su aponeurosis y termina en la aponeurosis palmar. También hace flexión de la mano. Cubital anterior, del tendón común de los epitrocleares, termina en el pisiforme, que hace abducción de la mano. Lleva la mano hacia adentro y también es flexor. Este cubital anterior, inervado por el nervio cubital. Uno de el músculo y medio. El medio que me falta son los tendones internos, el flexor común profundo. Seguimos con el grupo anterior. Por debajo del cubital anterior tengo el flexor común superficial de los dedos. Este tiene un tendón en los epitrocleares, pero se inserta en cara anterior de cúbito y radio, y el flexor común superficial termina en la segunda falange de los 4 últimos dedos. Flexiona la segunda falange sobre la primera, flexiona la mano y también flexiona el antebrazo. Flexor común superficial. El flexor común profundo, este se inserta en la cara anterior del cúbito y termina en 4 tendones en la tercer falange de los 4 últimos dedos. La mitad interna de este músculo más el cubital anterior están inervados por el nervio cubital. Todo lo demás por el mediano. ¿Bien? Flexor común profundo de los dedos. Claro, tengo flexores para los dedos, pero falta para el pulgar. Después dice que para mí no hay. Sí, para vos tenemos el flexor largo del pulgar o flexor propio del primer dedo. Este termina en la tercer falange del primer dedo. Flexiona el pulgar. Y por último tengo el pronador cuadrado, que va de la cara anterior del cúbito en su epífisis distal a la cara anterior de la distal del radio. Este prona de abajo. Tengo todos los músculos del grupo anterior del antebrazo, todos inervados por el nervio mediano, menos el cubital anterior y los 2 tendones internos, el flexor común profundo, que los inerva el nervio cubital. ¿Ok? Bien. Vamos al grupo externo del antebrazo. Tienen 2 características. Todos inervados por el nervio radial y todos tienen la misma inserción proximal. Se insertan en el borde externo de la epífisis distal o de la parte distal de la diáfisis del húmero. Todos van del borde externo. ¿Bien? Y ahí tengo el supinador largo, que es el más superficial, que del borde externo bajo de la diáfisis del húmero termina en la apófisis estiloides del radio. Este es supinador. Después tengo el primer radial y el segundo radial. El primer radial termina en la cara posterior del segundo metacarpiano. El tercer radial, cara posterior del tercer metacarpiano. Son extensores de la mano. Y luego tengo el anconio,
Mira, en realidad el que tengo acá es el supinador corto. El anconio tiene una inserción muy parecida, bien, pero acá tengo el anconio. Perdón, el supinador corto es agorista del anconio, pero este se inserta en el epicóndilo y termina en la cara posterior alta del radio. Bien, supinador corto. Es supinador. Listo, ya tengo grupo externo. Vamos al grupo posterior del antebrazo. Ahí hay dos planos, plano superficial y plano profundo. El plano superficial lo conocemos con el nombre de los músculos epicondilios. Todos se insertan en el epicóndilo. Todos se insertan en el epicóndilo. Y ahí tengo el anconio. Bien. Fíjate vos que entre el anconio y el supinador corto son muy parecidos los dos. Bien. El anconio es un músculo que va del epicóndilo a la cara posterior del olecranon y el cúbito. Es estabilizador del codo en extensión. Después tengo el cubital posterior del tendón común de los epicondilios, termina en la cara posterior del quinto metacarpiano, es extensor de la mano. Extensor común de los dedos, de la cara posterior del epicóndilo a la cara posterior de la primer falange de los 4 últimos dedos. Y luego tengo el extensor propio del meñique. Bien, este termina, también del tendón común de los epicondilios, termina en la primer falange de extensión del quinto dedo. Anconio, cubital posterior, extensor común de los dedos y después el extensor propio del dedo meñique. Músculo del grupo posterior, plano superficial, todos inervados por la rama superficial del nervio radial. Grupo posterior, plano profundo. Estos también tienen la misma inserción proximal, cara posterior del cúbito y radio y membrana interósea. Y acá tengo el separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor propio del índice. Bien, el separador termina en el primer metacarpiano. Todo lo que sea largo termina en la última falange, extensor largo del pulgar. Todo lo que sea corto termina en las falanges proximales, extensor corto del pulgar. Y este es el extensor propio del índice. Típico. ¿Qué hago con estos músculos? Esto. La pistolita. Este es el grupo posterior del plano profundo. Extensor del pulgar, bien, o separador, extensor corto y largo, extensor propio del índice. Así exploro la rama posterior superficial del radial. Y la otra rama, así. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Perfecto. De todo esto, tengo regiones topográficas. Y acá tengo dos. Una es el canal del pulso radial. El canal donde va a pasar la arteria radial está formado hacia adentro por el tendón del palmar mayor y hacia afuera por el tendón del supinador largo. Estos dos músculos forman la región topográfica en su parte distal llamada canal del pulso radial. Por ahí pasa justamente la arteria radial. Ahora me voy a meter dentro de la palma de la mano, formado por la región del carpo y metacarpo. Al corte transversal, estoy viendo, este es el dorso de la mano vista así. Este es el dorso de la mano con el tendón de los extensores. Este es el escafoides, semilunar, hueso grande, piramidal y pisiforme. Bien, veo el canal carpiano. El canal carpiano es un canal óseo formado por escafoides, hueso grande, piramidal y pisiforme. Ese canal carpiano está cerrado
por una prolongación de la aponeurosis palmar que va a insertarse en la cara interna del pisiforme y ahora se transforma en conducto carpiano. En el conducto carpiano, ¿qué tengo? Tengo el nervio mediano, tengo los tendones del flexor común superficial de los dedos, los tendones del flexor común profundo de los dedos y el tendón del flexor largo del pulgar. ¿Bien? Estos son los músculos, los tendones, más el nervio que forman el conducto carpiano. Conducto carpiano se forma por el canal óseo más la aponeurosis palmar anterior. Ahora bien, tengo otra estructura topográfica importante llamada conducto cubital o conducto de Goujon. El conducto de Goujon es un conducto que está formado hacia adentro por el pisiforme y por el tendón del cubital anterior. Hacia abajo por la aponeurosis palmar anterior. Mira, la aponeurosis palmar anterior hace esto. Después se transforma en aponeurosis dorsal de la mano o ligamento dorsal del carpo. Y como ligamento dorsal después se viene adelante. Esto es ligamento dorsal, pero pasa adelante. Cubre el cubital anterior y cierra acá. Sigue siendo dorsal, pero se manda adelante. Entonces el conducto de Goujon está delimitado por el pisiforme y el cubital anterior hacia adentro. Hacia abajo por la aponeurosis o ligamento palmar. Hacia arriba por el ligamento dorsal, que dio la vuelta. Y el contenido es la arteria cubital, sus dos venas satélites y el nervio cubital. ¿Comprendido? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, perfecto. Esta es una forma de repasar todos los temas. ¿Bien? ¿Qué nos queda? Nos quedan los músculos de la mano. En la mano tenemos tres grupos. El grupo que va a ir para el pulgar se llama grupo de la eminencia tenar. El grupo que va a ir para el meñique, grupo de la eminencia hipotenar. Y un grupo medio, que son para los aproximadores y deductores de los dedos. Entonces, vamos con el grupo de la eminencia tenar. Ahí tengo el separador del pulgar, tengo el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. Separador, oponente, flexor corto y aductor. Así lo describimos de la superficie a la profundidad. Vos ahora viste por el video la inserción de cada uno de ellos. Estos son de la eminencia tenar. Todos para el primer dedo, todos para el pulgar. Los de la eminencia hipotenar, el primero se llama palmar cutáneo, no está dibujado ahí, es un músculo que va a la aponeurosis palmar y es el que forma el pliegue de la mano. Este se llama palmar cutáneo, se inserta en la piel de la mano y permite los pliegues, y con los pliegues puedo cerrar la mano. Después tengo el aductor del meñique o aductor del quinto dedo, flexor corto del meñique, corto, va a la falange proximal, y después el oponente del meñique, opone del metacarpiano. Estos músculos, menos el palmar cutáneo, mueven el meñique. Y los de grupo medio, ¿qué son? Los músculos interóseos dorsales, interóseos palmares y los lumbricales. Los interóseos dorsales permiten el movimiento de lateralidad del segundo dedo, tercer y cuarto dedo. Los interóseos palmares
lo que hacen es aproximar los dedos a la línea media. Por eso hay 3 interóseos palmares, porque falta el del dedo medio, que él es la línea media. Y por último, los lumbricales, que lo que hacen es flexión de la articulación metacarpofalángica de los 4 últimos dedos y extensión de las interfalángicas distales, para hacer la viserita para protegerme del sol. Por eso se llama lumbrical. Por eso se llama lumbrical. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, profe, sí. ¿Cómo hicimos todo el desarrollo entonces de miembro superior? Desde la topografía, desde los músculos, desde la inervación. Un tema importante en irrigación que tenés que acordarte, en miembro superior, es la formación terminal de la arteria radial y cubital. El tema es el siguiente. Tanto la arteria radial como la radial, la cubital y la humeral van a formar los arcos arteriales periepitrocleares, periepicondilios del codo. Pero la arteria cubital, mejor dicho, la arteria radial, cuando llega a la apófisis estiloides del radio, hay una arteria que se llama arteria radiopalmar. Radiopalmar. Después la arteria radial gira para meterse al conducto de Bouillon y se hace profunda. La arteria cubital termina anastomosándose con la arteria cúbito-palmar, formando el arco palmar profundo de la mano. En cambio, la arteria radiopalmar se termina anastomosando con la cubital, dando el arco palmar superficial. Estos arcos palmares me van a dar las arterias interdigitales, que luego me van a irrigar la cara lateral de los 4 últimos dedos, menos el pulgar, que tiene irrigación en el dorso, como arteria dorsal del pulgar, que es rama de la radial, y la arteria ventral del pulgar. Entonces, los 4 dedos tienen irrigación lateral. El pulgar tiene arriba y abajo. ¿Quedó entendido eso? ¿Sí? ¿Cómo se forman los arcos palmares? Superficial y profundo. ¿Ok? ¿Entendimos? Sí, profe, sí. Bueno, Dani, vemos hasta acá. Hoy, clase que viene, vemos todo lo mismo, pero de miembro inferior. Y ya después seguimos con cabeza y cuello. Yo ahora te termino de convertir la clase y te la mando. Ok, listo, profe. Dale, hasta la próxima, que después vamos a ver la fecha. Te mando un besito grande. Ok, profe. Listo, Chao, nos chao, vemos. chao.